Bienvenidos al podcast Una cita con Sexto. El día de hoy hablaremos temas relacionados con la salud, sobre todo cuando nuestro cuerpo se comunica a través de señales, las cuales no podemos interpretar por desconocimiento. Es por ello que invitamos al doctor Tyron Alarcón, quien responderá a cada una de nuestras dudas. Gracias por aceptar nuestra invitación, querido Tyron. Buenos días, primero que todo, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de tratar de comunicarme con ustedes y también ayudar en lo que yo pueda. Bien, doctor. Ahora para entrar un poco en contexto, cuéntanos un poco sobre la rama en la que tú te has especializado y cuáles son los problemas de salud que tratas a menudo en tu consultorio. Ok, bueno, mi área es la parte de terapia manual, yo soy kinesiólogo, ¿sí? Para esto se sigue una especialidad, saliendo de la carrera de fisioterapia. ¿Cuál es mi ámbito, mi campo en sí? Problemas que tengan que ver con todos los movimientos del cuerpo. Por lo regular, tengo muchos pacientes con problemas de columna, problemas de luxaciones, esguinces, y siempre que esté en mis manos, pues trato de minimizar y ayudar a la persona. Muy interesante, doctor. Tenemos conocimiento que usted trata problemas como cervicalgias, lumbalgias y hernias discales. Sí, eso, como le decía anteriormente, eso es lo más común hoy en día, ya que hay un poco de falta de conocimiento de muchos pacientes que me llegan, al sentido de que tienen trabajos muy forzados, los deportes como tal hacen cosas o actividades o movimientos que no los deben hacer. Entonces hay mucha acudencia de pacientes con problemas, más que todo del índole que le estaba comentando, que es la columna. Sobre los problemas que le comenté previamente referente a la cervicalgia, lumbalgia y las hernias discales, ¿cuáles son las causas o en qué se diferencian cada una de estas? ¿Podría explicarnos un poquito de cada una Ya, de listo. ellas? Vamos primeramente por las cervicalgias. Las cervicalgias en sí son problemas directamente en la zona cervical. A veces son niños, pues tienen caídas, hay accidentes, hay a veces accidentes de tránsito incluso, donde pues se ve como repercute como tal la zona cervical, movimientos muy bruscos, y en sí quizás en el momento no va a haber problemas, pero a años que vienen posteriormente comienzan a presentar el problema. Eso es en parte cervicalgia. Ahora, ¿qué es una lumbalgia? La lumbalgia cambia de zona. Cambiamos a vértebras lumbares en este caso. Hay infinidad de problemas como escoliosis, lordosis, asentamientos lumbosacros e infinidad de cosas. La diferencia es que cambian de zona, pero en unas zonas duelen más, a veces también depende la evolución que tenga el paciente. ¿Cuáles son los tratamientos para solucionar un poco el dolor en todos estos casos? Bueno, en tratamientos como tal hay muchos agentes físicos que ayudan al paciente, como la crioterapia, hay lo que son los infrarrojos, infinidad de cosas. En mi trabajo en sí, mi especialidad, lo que hacemos son movimientos, lados contrarios de la lesión, ¿sí? Con la finalidad de alinear pues que vuelva a la normalidad lo que se desvió en este caso. Si es una lordosis, tratar en lo posible de alinear ese problema. Si es una cifosis, tratar en lo posible de disminuir el arco lumbar producido por el problema en estos casos. Como nos comentas, nos das a entender también que tratas todos estos que se llaman síndromes dolorosos. Con respecto a la artrosis, el reumatismo e incluso la tendinitis, ¿ellos forman parte de este grupo? Cuéntanos un poquito de cada uno de ellos. Claro, sí, comprende en sí mi rama también esto. Aportando también pues siempre estos problemas que me está hablando el clima. El clima es algo fundamental en un paciente. Que me tenga, digamos, comience con fiebres reumáticas, evoluciona artritis y pues de ahí artrosis. Y el clima pues tiene que ver mucho. Si es un clima frío, la enfermedad va evolucionando más. En mi caso yo trabajo de la siguiente manera. Hoy en día todavía hay muchos venenos de insectos que hoy en día se están trabajando en la parte farmacológica. En este caso yo utilizo abejas. ¿Qué son las abejas? Pues en sí, si nos ponemos a indagar sobre ellas, aún no hay un estudio específico, un estudio donde vea las bondades que una abeja, siempre y cuando el paciente no sea alérgico, pero ayuda mucho siempre y cuando la enfermedad la tratemos de
de hacerle un seguimiento mucho más temprano. No llegar a la artrosis, que es la etapa final, que es el desgaste en sí del tejido conectivo, que es el cartílago. Siempre hay que tratar de a poco ir tratando de ir haciendo el seguimiento desde un inicio para no llegar a la etapa de artrosis, que ya es la última. Entonces me llegan muchos pacientes con esas etapas ya finales, que ya lastimosamente a veces no hay cómo hacer nada, sino directamente cirugía. Lo que sí yo hago es tratar de que mi trabajo sea lo más conservador posible. Hoy en día pues no hay recursos económicos tan grandes y también todo el mundo no quiere cirugía, entonces ahí entro yo, ese es mi trabajo, tratar de que mis tratamientos sean lo más conservadores posibles. Nos mencionas que utilizas abejas. Exacto. En las personas que son alérgicas a este veneno, como por así decirlo, ¿qué se hace en esos casos? Ya, siempre para partir con problemas, en este caso de personas que me llegan, siempre hago una prueba, ¿ya? Esta prueba consiste en una sola picada, ¿listo? Entonces, si en caso hay una alergia, me va a dar signos la persona de alergia. Yo tengo antiofídica siempre en mi consultorio, tengo medicamentos para cualquier alergia, para poder manejar. No hay cómo tampoco poner a cualquier paciente. Siempre nosotros tenemos la costumbre de preguntar antes de hacer algún movimiento o alguna actividad que tenga que hacer. Hay siempre que preguntar. Es así como les pedimos, queridos espectadores, tener en cuenta la información que estamos compartiendo en este diálogo. Continuando, doctor, problemas como las luxaciones, incluso los esguinces, son parte o situaciones que se pueden dar en la cotidianidad de cada persona. ¿Cuál es la diferencia? Explíquenos, por favor, qué es una luxación, qué es un esguince. Luxación en sí y esguince, hay algo en común, ¿sí? Que es el desplazamiento de la articulación. En el esguince tan solamente es un movimiento que hace toda la articulación. La articulación sale de su confort, sale de su posición, pero vuelve así. Entonces, ese estrés de ese movimiento que hubo producto de un accidente va a generar un esguince como tal. ¿Ya? Va a haber quizás también micro desgarros de tejido conectivo, micro desgarros de tejido muscular. En este caso la luxación es el desplazamiento de la articulación, pero la articulación ya no vuelve a encajar, así por decirlo, en su lugar de confort, queda fuera. Entonces es por eso que sí, la luxación es algo más doloroso, incluso a la vista es algo que pareciera que fuera algo muy grave, ¿no? Entonces lo que se hace es rápidamente tratar de acudir a reubicar esas articulaciones, ya que pues genera bastante dolor al paciente. Doctor, entonces podremos afirmar que una luxación es mucho más grave y bueno, incluso dolorosa que un esguince. Sí, efectivamente es mucho más dolorosa. Bien, doctor. Ahora hablemos un poco sobre la salud ósea. Háblenos un poco sobre la descalcificación y si esta está un poco involucrada con lo que es la osteoporosis. Para llegar a una osteoporosis en sí debe haber un recorrido, en este caso, más que todo, esto se presenta en pacientes de sexo femenino, ya que como dan origen a una nueva vida, siempre la mayoría de madrecitas como tal, después del periodo de gestación, pues llega el niño que salga, ¿cierto? Entonces no se me cuidan, la mayoría de pacientes mujeres no se cuidan después de un parto. ¿Por qué? No se cuidan en el sentido de ingesta de calcio, de colágeno, minerales que se desgastan en el periodo, en especial el calcio, ¿sí? Hay muchas pacientes que presentan estos casos, ya que no hay quizás un conocimiento en ellas de que después de un parto hay que tomar calcio. Entonces, quizás al inicio son madres jóvenes, no sienten el problema como tal. Va pasando el tiempo, la edad, comienzan los problemas de origen óseo, las descalcificaciones, o aparte de eso, para acotar, quizás en su niñez no hay una buena ingesta de alimentos. La alimentación es algo fundamental. Entonces, poniendo un niño por medio también en este caso, y después no seguir con una alimentación buena, o sea, todo se va a volver
un problema grande al sentido de la parte ósea. Entonces creo que es fundamental desde la niñez, tanto hombre como mujer, la alimentación. Justamente, doctor, hablando del calcio, existen muchos mitos referente al consumo de este mineral. Muchas personas afirman que el calcio se encuentra en la leche. ¿Cuál es la problemática cuando una persona es intolerante a la lactosa? ¿Cómo puede consumir este mineral de manera natural? Claro, cuando una persona con cálculos en sí ingesta lo que son, en este caso, productos hechos de los lácteos, van a tener problemas en sí, problemas estomacales, dolor incluso. Entonces, lo que yo sí recomiendo a veces, aunque también es muy fundamental la parte nutricional, en este caso, pero de mis conocimientos, pues yo lo que a veces recomiendo es de que busquen el calcio en otros productos, como frutos secos, en legumbres también se lo encuentra, en menos dosificaciones. ¿Sí? Esa siempre es la guía que trato de dar a los pacientes, si en caso tienen cálculos y necesitan tomar leche. Hay problemas óseos que necesitan sí o sí de la ingesta de leche. Pero como usted me dice, pues casi la mayoría de pacientes son intolerantes a la lactosa. Entonces se les puede dar una buena opción que son los alimentos, que son ricos en calcio también. No con las mismas dosificaciones, pero con la finalidad de evadir estos problemas de los cálculos que estábamos hablando. Ahora bien, como suele decir, el conocimiento es poder y realmente el poder descubrir o la realidad referente a estos mitos que estamos hablando, me surge una pregunta. Como mencionamos, el consumo de calcio es importante. Totalmente. Mucho más cuando una persona tiene osteoporosis. Pero, ¿qué sucede cuando esta persona necesita el calcio, pero tiende a generar cálculos? ¿Qué se procede a hacer? Exacto. Ya en esta parte como tal, yo siempre trato también de que mi trabajo siempre tiene que ir acompañado a veces hasta de un equipo de médicos incluso, nutricionistas como tal. Hay personas que sí están con cálculos, no pueden ingestar para nada lo que es calcio, porque les va a producir muchas molestias. Entonces siempre me manejo también con los médicos tratantes de ellas también. En esos puntos yo lo que doy recomendaciones bastante superficiales, pero en sí recomiendo es de que un nutricionista, y en este caso la persona que está tratando el problema de cálculos. No puedo medicar, no puedo mandar nada al paciente de acuerdo a los cálculos. Entonces para eso pido el apoyo de su médico tratante. Entonces todo esto es un trabajo en conjunto con un equipo de médicos. Exactamente, es un trabajo en común. Ok. Si bien estos casos tal vez suelen ser regulares y es muy importante tenerlos en cuenta y que las personas, sobre todo nuestra audiencia, conozca un poco de ello. Ahora bien, doctor, en los pacientes que mantienen osteoporosis, ¿qué pasa cuando en algún momento llegan a tener una luxación? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya, estas personas son más propensas de que su sistema óseo como tal ya está bastante debilitado y si acotamos una luxación, un esguince, ellos tienen más probabilidad de una fractura y de una fisura, ¿sí? Ya que sus porosidades están mucho más amplias. Entonces esos huesitos, la parte maciza está un poco débil. Entonces con una luxación es probable, hay una probabilidad de que haya fractura. Son más frágiles, así por decirlo. Exacto. Claro, ellos tienden a tener un proceso de recuperación mucho más largo que una persona habitual. Totalmente. Hay que tratar esos pacientes con mucha delicadeza. Por otro lado, doctor, existen muchas personas que son amantes, fanáticas del deporte, por lo que tienden a estar a propensas a lesionarse, a tener todo este tipo de problemas. ¿Cómo se trata? ¿Cómo evitar una lesión? Bueno, esta parte es fundamental también, el conocimiento que tengan en este caso los entrenadores o las personas que estén a la tutela de ellos, ¿cierto? Entonces yo creo que para que se evite eso, debe haber una buena información, debe haber conocimientos adquiridos del entrenador hacia el deportista, con la finalidad de evitar estos problemas también, no
No, también es necesario también pues que el deportista se cuide. Nosotros somos un cuerpo que siempre va a sentir alguna molestia. Si vemos que hay alguna molestia, por ende, tratar de minimizar el esfuerzo que estamos haciendo o retirarnos por un tiempo con la finalidad de que se recupere. Pero a veces hay muchos deportistas que ya sienten molestia, ¿cierto? Y siguen, el cuerpo no es un fierro, ¿verdad? Entonces algún rato esa lesión va a comenzar a hacerse más crónica y a veces termina mal, como esguinces, terminaciones en este caso, muchos deportistas con los problemas en rodillitas. Los meniscos son los principales problemas hoy en día, al sentido en el baile, en el fútbol, en el básquet, en infinidad de deportes. Los meniscos son los principales, pero para eso siempre hay síntomas que ya el deportista los va sintiendo. Entonces, acudan, háganse ver pronto para que eviten problemas que ya se vayan a agrandar después. Aparte de las molestias que uno siente cuando tiene alguna lesión, ¿qué otros síntomas se puede evidenciar en el cuerpo? Claro, no solamente haciendo la actividad física, en cosas de la actividad cotidiana, pues uno siente molestias como tal, sin un esfuerzo ejercido en cualquier parte del cuerpo. Entonces esos son síntomas o llamadas de atención de que la persona se acerque a hacer ver porque no está bien. Entonces eso hay que tratar de acudir lo más pronto posible. Claro, es importante no pasar por alto todas estas molestias. Totalmente. Ahora, doctor, dentro de nuestra cotidianidad suelen surgir temas, conversaciones, casos como con lo que respecta a los casos de desgarre o distrofia muscular. Cuéntanos, por favor, un poco de cada uno de ellos. El desgarre como tal, pues la ruptura de fibras musculares, en este caso microfibrillas, si son desgarres pequeños, y a veces si son desgarres ya totalmente grandes, el desgarre completo del músculo en sí. Entonces, como decía, siempre tratar de concientizar también, de no porque somos jóvenes excedernos, no porque somos jóvenes sobrecargar nuestro cuerpo, todo tiene un límite, ¿cierto? Entonces tratar de evitar estos problemas siempre y cuando nosotros seamos responsables de qué es lo que va a pasar. Si nos excedemos, qué es lo que va a pasar. Entonces, más que todo es concientizarnos a nosotros mismos para evitar estos problemas. Ahora, con respecto al parálisis facial o cerebral, coméntanos, por favor, nuestra audiencia se nota interesada por estos temas. Claro, la diferencia específica pues es la localización. La facial es directamente en el rostro, ya sea hemisferio izquierdo o derecho, ¿cierto? Y pues ya en cerebral es algo mucho más delicado. Asimismo, como es un trabajo en común con personas profesionales, pues yo lo que hago en mi trabajo es en parálisis facial dar terapias, ¿sí? Después de una parálisis facial. Y mientras me sea mucho más pronto, es mucho mejor para mí. La rehabilitación se me va a hacer más fácil y mucho más fácil también para el paciente, porque si esto se hace pronto, se recupera pronto el paciente, en el sentido de la parálisis facial, que es solamente en el rostro. Un hemisferio se debilita. Entonces, al momento de debilitarse, el otro hemisferio lo que hace es contraer y se deforma la carita. En la parte cerebral, pues en sí, ya puede ir algo ya mucho más grande, como incluso problemas ya de movimientos, de motricidad, pérdida de motricidad en cualquier hemisferio, sea izquierdo o derecho. ¿Ya? Entonces el paciente como tal, si es ya un problema cerebral, es un poquito más delicado. Y un poco más delicado también la rehabilitación, ya que pierden movimiento, pierden motricidad como tal esos pacientes que son de derrames cerebrales. ¿Una parálisis y un derrame son sinónimos? ¿Es un caso similar? No. En la parte, tienen que ver mucho que ver en la parte de movimiento los dos, porque los dos hacen que se limite el movimiento, que se debilite la masa muscular, que trate de... Entonces, ¿qué es la diferencia? Pues la diferencia es que la cerebral es mucho más fuerte e incluso puede paralizar medio cuerpo, esa extremidad superior o extremidad inferior. Y la de la parálisis facial directamente es en el rostro. ¿Cuáles suelen ser las causas de estas situaciones? Bueno, hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, hay una ausencia total de
de las personas, pues en este caso no hay una buena alimentación, no hay como tal actividad física, no está existiendo hoy en día. Entonces hay hoy en día la población tiene un porcentaje mayor en obesidad. La obesidad es algo fundamental para que estos problemas avancen, ¿sí? O se den. Entonces es necesario también la actividad física, tratar de que pues también a nuestro cuerpo darle ejercicio, así no sea caminar, tratar de ir a hacer otra actividad que desgaste el sistema energético, sí, es fundamental. Entonces con eso tratamos de evitar estos problemas. Para las personas que tienen estas afecciones, ¿cuál es el tratamiento que se suele utilizar? En esto de aquí siempre nosotros también lo que hacemos es prescribir lo que es el deporte. Tratar de hacer un cronograma como tal, un estudio obviamente anteriormente a este caso que vaya a pasar, ¿cierto? Tratar de que pues también la alimentación, como le digo, y el deporte, sea una alimentación balanceada y pues el deporte sea fundamental también. No digo que sea siempre, 3 veces por semana durante 45 minutos es lo necesario. 3 ¿sí? veces por semana. Es lo necesario según la Organización Mundial de la Salud. Doctor, no sé si en algún momento de su trayectoria profesional he escuchado a adultos mayores decir frases como después de venir ejercitado, no ducharse, tienen que esperar para enfriarse, o cuando estás recién te despiertas, no salir al frío, porque se te puede torcer la cara, como vulgarmente dicen nuestros abuelitos. Los cambios de clima bruscos, en este caso, si es de calor a frío, es algo que también se puede acotar, como también que pueda producir una parálisis facial en este caso. Hay muchos pacientes que sí trabajan en lugares que son de una temperatura alta, como por ejemplo panaderías. Tengo pacientes así. Tengo una paciente de hecho que estuvo en su panadería, salió pues hacia la calle y pues el clima de acá Loja no es nada, es poquito frío, entonces ese cambio climático produjo una parálisis facial. Entonces es fundamental también tratar de cuidarnos en ese caso, acotando también de que cuando dormimos a veces tenemos la tendencia de levantarnos enseguida. Es malo porque pues no está totalmente la irrigación sanguínea en el cerebro y al momento de levantarnos bruscamente puede haber problemas cerebrales. Podemos afirmar entonces que nuestros abuelitos tenían toda la razón. Claro, hay que tratar de normalizarse un poquito y salir al frío. Si en ese caso es necesario. Bien, doctor. Te agradezco realmente todos estos mitos que estamos descubriendo. Son enriquecedores para todos nosotros. Ahora, en cuanto a los problemas, a los casos que tú tratas, si bien necesitan una recuperación, un tratamiento físico, aparte de eso, ¿qué más necesitan para que tus pacientes tengan una recuperación completa? Exacto, siempre en mis manos está pues la parte de la recuperación como tal, pero también depende mucho también el vínculo donde él vive. Pues el apoyo familiar también es un apoyo fundamental en mi trabajo. Pacientes que a veces pierden las ganas de recuperarse, están prácticamente con autoestima en el suelo, entonces es fundamental también el apoyo familiar. Ese es un equipo también que para mí ejerce mucho en mi trabajo. Entonces, el apoyo familiar. Afirmamos que la familia toma un papel fundamental también, dentro de la recuperación de un paciente. Exacto. Doctor, estamos llegando a la recta final de esta entrevista. Para ir terminando, cuéntanos por favor algunos tips para disfrutar y gozar de una salud ósea y nerviosa de manera correcta. Claro, como estaba contándoles, pues la alimentación. Yo creo que la alimentación es algo fundamental. Ahora, la parte del deporte también. Entonces, tratar de concientizar un poquito, cuidarnos a tiempo, pues para evitar problemas a una edad adulta. Cuidarnos ahora, autoconcientizar nosotros mismos. Muy interesante, realmente la alimentación y el ejercicio físico juegan un papel fundamental. Totalmente. Mucho más ahora que somos jóvenes. Exacto. Claro que sí.
Hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Muchas gracias, Tyron, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, equipo. Estimados espectadores, espero que la información que hemos compartido el día de hoy haya sido de su agrado y sobre todo les ayude para que mejoren su calidad de vida. Esto fue todo por hoy y nos veremos en otro episodio de Una cita con Sexto.